Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 8 de mayo del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Sistema B, la organización que promueve a las empresas B en el Perú. Si crees que en el corazón de todo negocio debe estar el deseo de generar un impacto positivo en la sociedad, vas a querer sumarte a las más de 10.000 empresas que ya forman parte de este movimiento global. Conoce más en www.sistemab.org. Muy bien, vamos con los titulares de hoy jueves 8 de mayo en menos de un minuto. Primero, el gobierno anunció una serie de medidas frente a la situación de inseguridad en la provincia de Patás, que incluyen paralizar incluso la minería formal en la zona. Segundo, el censurado ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha sido designado como miembro del Consejo Directivo de SUCAMEC. Tercero, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el ministro de Educación Morgan Quero por sus declaraciones sobre los muertos en las protestas. Cuarto, el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, justificó la contratación de la militante de su partido, Yesenia Lozano, en el Congreso, diciendo que es normal que esto ocurra por, entre comillas, acuerdos políticos. Y quinto, Raúl Celis, reconocido periodista loretano, fue asesinado por sicarios en la puerta de la radio donde trabajaba. Ok, pasamos al desarrollo de cada una de estas noticias sin dueños de la verdad. Aquí la primera. El gobierno anunció anoche una serie de medidas para combatir la minería ilegal y el crimen organizado en la provincia de Patás, en La Libertad, según informa El Comercio. Esto contempla cosas que ya se habían anticipado, como que el control del orden interno pasa a ser responsabilidad de las Fuerzas Armadas, que va a haber un toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana, entre otras cosas. Pero lo que más ha llamado la atención es que se ha dispuesto la paralización de todas las actividades mineras, incluidas las formales. Antes, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, tuvo que hacer una precisión en el sentido de que solo se pediría o que no se pediría la suspensión de las actividades mineras formales, pero pese a esa aparente precisión, lo que ha ocurrido en la práctica es que sí se está exigiendo que paren todos, inclusive los formales, en los distritos de Patás, Parcoy y Tayabamba. Esta última parte no se entiende mucho porque es como si se quisiera sancionar a las empresas mineras formales por lo que hacen las mineras ilegales o las que están vinculadas, digamos, a la delincuencia organizada. Como se recuerda, este último fin de semana se confirmó la muerte de 14 trabajadores del sector minero que habían sido secuestrados por una banda criminal y tras conocerse del secuestro, en vez de tomar cartas en el asunto, el gobierno eligió a través del primer ministro Gustavo Adriancén más bien ponerlo en duda o minimizarlo. Adriancén, como se sabe, ya tiene varias mociones de censura en su contra siendo tramitadas en el Congreso. Segunda noticia, cuando un ministro es censurado, por decirlo menos, se espera o no se espera, digamos, que sea elegido o designado para un nuevo cargo en el gobierno. Pero esto está pasando de manera reiterada con el ex ministro del Interior, Juan José Santibáñez, a quien el gobierno no asesinó ofrecerle un trabajo por encima de otro. Hace poco supimos que lo habían elegido encargado de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, que está adscrita a la Presidencia de la República, es decir, respondiendo directamente a Dina Boluarte, con un sueldo superior a los 17.000 soles. Ahora se ha hecho público que Santibáñez ejercerá además como miembro del Consejo Directivo de SUCAMEC, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. De manera que, pese a haber sido censurado por 78 votos en el Congreso, frente a 11 que lo defendieron y 20 que se abstuvieron, Santibáñez va a seguir teniendo responsabilidades encumbradas en el gobierno y la capacidad de influir directamente en la presidenta. Tercera noticia, la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional contra el ministro de Educación Morgan Quero por sus declaraciones sobre los muertos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte a finales del 2022 e inicios del 2023. En un comunicado, el Ministerio Público precisó que la denuncia sindica a Quero como presunto autor del delito de contra la humanidad de incitación a la discriminación en su modalidad agravada en perjuicio de las víctimas de las manifestaciones. Como recordarán, en diciembre pasado el ministro Quero fue consultado en Piura sobre los fallecidos y heridos en las protestas contra el gobierno durante los primeros meses de la presidencia de Boluarte y este respondió: los derechos humanos son para las personas, no para las ratas. Al día siguiente, el titular de la cartera de Educación se disculpó por sus declaraciones y aseguró que no escuchó bien la pregunta del periodista o de la periodista y que no se refería a las víctimas de las manifestaciones, sino que estaba hablando de los, entre comillas, violadores y asesinos de menores.
En aquel entonces el hecho generó mucha controversia y la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado rechazando las declaraciones del ministro Quero y pidiendo su inmediata destitución. La denuncia constitucional contra el ministro de Educación pasará ahora a las manos de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Cuarta noticia. Fue el líder de Alianza para el Progreso y actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña, dio declaraciones sobre este caso al que creo que no me he referido antes en el podcast, pero que ha estado muy presente en los medios y en las redes sociales, que es este que comprende a la trabajadora Yesenia Lozano, quien ha venido ejerciendo un cargo en el Congreso como jefa de su centro de modalidades formativas, para el cual, según algunos medios, no tiene las calificaciones requeridas. Y además llama la atención que se haya estado reuniendo con altas autoridades del Estado en su oficina, lo que hace pensar que lo del centro de modalidades formativas sería más bien como una fachada para realizar ella un rol más político asociado a su partido. Y el signo exterior que más lleva a esa conclusión es, por supuesto, el hecho de que Lozano, quien es militante de APP, tenía una foto enorme de César Acuña detrás de su escritorio. Yo honestamente no sé para qué existe un, entre comillas, centro de modalidades formativas en el Congreso. Me da la impresión de que es una oficina que, como otras, se ha creado justamente para incrementar la planilla del Congreso y permitirle a los partidos que tienen mayor control del legislativo darle puestos de trabajo a gente de sus partidos en posiciones que, a mi parecer, no aportan valor al proceso legislativo o a ninguno de los otros roles del Congreso. Es decir, refleja la visión del Estado como agencia de empleo para quienes están circunstancialmente en el poder. Y precisamente para defender el rol de Yesenia Lozano en el Congreso, quien se autoidentifica, dicho sea de paso, como la, entre comillas, hija política de César Acuña, el propio César Acuña ha dicho que hay que entender que el Congreso es un ente político y que por tanto existen, entre comillas, acuerdos políticos que permiten a los partidos colocar a su gente si están en control de alguna oficina del Congreso que esté adscrita, por ejemplo, a alguna vicepresidencia del legislativo que alguien de dicho partido ejerce. Debo señalar aquí también que otra cosa para la que no encuentro lógica es que existan tantas vicepresidencias en el Congreso y que éstas se distribuyan funciones como, por ejemplo, el control de la asignación de viajes. Nuevamente, la única explicación que encuentro para algo así es la patrimonialización del Congreso, es decir, la creación de feudos que les permitan a ciertos partidos o bancadas controlar oportunidades de beneficio económico que quieran otorgarle a sus miembros o allegados. Pero volviendo a la explicación de Acuña, es por supuesto cierto que el Congreso es un ente político, quizá el más político de todos en la estructura del Estado peruano, por ser el que teóricamente concentra a la representación nacional. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que es un ente político? Pues esto hay que conectarlo, por ejemplo, con el artículo de la Constitución que dice que los congresistas no tienen mandato imperativo, es decir, que en el ejercicio de su labor de representar o de legislar, tienen un amplio margen de discrecionalidad para argumentar o votar según lo que ellos o ellas les parezca que es el mejor interés de sus electores. Y nadie que no sean sus propios electores puede intentar direccionar el sentido de sus decisiones o votos. Los congresistas no son como los funcionarios públicos en general, que tienen una discrecionalidad bastante limitada porque solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite hacer. Ahora, hay una segunda forma en la que se puede entender la naturaleza política del rol del Congreso. Por ejemplo, cuando éste tiene que votar una moción de censura contra un ministro. Ahí también entra a tallar esta discrecionalidad política, porque distinto a lo que pasaría en un juicio en el que los jueces tienen que motivar, es decir, sustentar sus sentencias, en el Congreso basta que los parlamentarios voten como mejor les parezca. Pero aquí esa discrecionalidad creo que sí tiene límites. Por ejemplo, cuando hablamos de procedimientos en el Congreso que son más parecidos a un juicio, como cuando se discute una acusación constitucional contra un alto funcionario. Ahí el límite está, pienso yo, en que si bien el sentido de la decisión final es discrecional, lo que sí deben hacer los congresistas es respetar el derecho al debido proceso de la persona a la que están procesando. Pero ahora pasemos a un tercer tipo de decisiones. Fíjense, el primero que les mencioné es el voto propiamente dicho, que es parte de la función legislativa del Congreso y que claramente es discrecional. Ahí evidentemente tiene que haber discrecionalidad política. El segundo es el voto como parte del rol de sanción, por ejemplo, de los funcionarios, donde también es claro que hay discrecionalidad, pero sí aplican o deberían aplicar límites como el derecho al debido proceso. El tercer tipo de decisiones es el que tiene que ver con la contratación de gente para que trabaje en el Congreso.
Aquí también hay discrecionalidad en lo que corresponde a, por ejemplo, los asesores que contratan los congresistas, que son personal de confianza. Ahí es obvio que ellos deben elegir a quienes les parezca más conveniente. Pero luego están los puestos de trabajo de las comisiones, por ejemplo, o de las distintas oficinas del Congreso, tanto en lo relacionado con las funciones parlamentarias como con las funciones administrativas. Sobre todo estas últimas, que deberían asignarse estrictamente en función de méritos. Los asesores que trabajan no directamente para los congresistas, sino para las comisiones parlamentarias, deberían ser técnicos calificados, no militantes de partidos, capaces, por tanto, de realizar una buena labor en favor de la comisión, independientemente de qué bancada ostente pues, la presidencia en un determinado momento. Con mayor razón, en funciones administrativas del Congreso no existe razón alguna, salvo, como les digo, la patrimonialización del Congreso, que lleve a pensar que la designación del personal administrativo deba seguir criterios políticos. Ahí lo que se está haciendo es tomar el argumento de que el Congreso es un ente político para aplicarlo a un aspecto donde claramente no corresponde. Me he tomado el tiempo de explicarles esto porque es muy sorprendente para mí que el líder de un partido político justifique abiertamente ante la prensa que los puestos de trabajo administrativos en el Congreso son literalmente un botín para los partidos que estén en control del legislativo o de cualquiera de los feudos que se han creado al interior de este. Es fundamental que entendamos que una misma institución puede tener naturaleza política, como indudablemente la tiene el Congreso, pero regirse al mismo tiempo por criterios meritocráticos en todo cuanto corresponda, porque la discrecionalidad política, incluso en la institución más política de todas, no es absoluta, porque vivimos en un Estado de Derecho con autoridades que deben operar tanto como sea posible sobre la base de la meritocracia. Ok, quinta noticia. El Ministerio Público anunció a través de las redes sociales que ha dispuesto a abrir de inmediato una investigación tras la muerte del periodista Raúl Celis, quien fue asesinado ayer miércoles en Iquitos cuando llegaba a su oficina a bordo de un mototaxi. La fiscal provincial Tania Huancahuire Díaz, de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, ordenó que agentes del Departamento de Investigación Criminal de Iquitos recojan las declaraciones de del conductor del mototaxi, así como de sus familiares y diversos testigos. Además, dispuso la obtención de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el crimen y las pericias a las que se deba someter a la motocicleta, pues que trasladó, por ejemplo, a los presuntos sicarios. La fiscal Huancahuire también ordenó la revisión del teléfono celular de Celis, entre otras diligencias que calificó de urgentes y necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Según reportaron distintos medios, el crimen tuvo lugar en el cruce de las calles Brasil y Fanning. Cuando el mototaxi llegaba a la emisora donde trabajaba Celis, este fue alcanzado por dos hombres a bordo de una moto, uno de los cuales le disparó a quemarropa en la nuca. Por su parte, el Ministerio del Interior dispuso el inmediato despliegue del Plan Cerco para dar con los responsables del asesinato del periodista, así como la intervención de personal de inteligencia y de agentes de investigación criminal especializados. Celis, que ejercía el periodismo desde hace más de 40 años, era una de las voces más reconocidas de la región Loreto, donde sus oyentes seguían su trabajo crítico y de constante denuncia de las irregularidades del gobierno regional. Celis es el segundo periodista asesinado en nuestro país en lo que va del 2025. En enero, el iqueño Gastón Medina fue asesinado luego de recibir amenazas durante años. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, tengo un invitado especial en el espacio de la reflexión del día. A veces veo noticias en el ámbito internacional que son extremadamente importantes, pero que quizá mucha gente en el Perú puede sentir como lejanas o desvinculadas de su día a día, pero son tan trascendentales que pienso yo es necesario al menos darles a ustedes la posibilidad de entender por qué son tan importantes. Un ejemplo de esto es una noticia que vi la semana pasada o antepasada sobre el aumento de cómo el aumento de las temperaturas del planeta está afectando el 80% de los corales en el mundo. Y me pregunté quién es la persona idónea para explicar esto y varios especialistas en temas de sostenibilidad me dijeron que el que más sabe es Héctor Soldi, quien ha sido viceministro de Pesca y Acuicultura, quien además me precio de tener como suscriptor de comité. Así que le pedí a Héctor que nos explique por qué es una noticia que debe preocuparnos esto de del blanqueamiento de los corales. Escuchemos a Héctor. Hace unas semanas salió publicado en el periódico The Guardian un artículo titulado "Más del 80% de los arrecifes del mundo han sido afectados por blanqueamientos tras el peor evento global registrado". Este título se refiere a los arrecifes de corales en el mar y el fenómeno está relacionado con el impacto que ha generado el incremento de la temperatura del mar durante los últimos 2 años.
Para comprender este fenómeno, primero debemos explicar qué son los corales y los arrecifes que forman estas agregaciones en zonas tropicales de los océanos. Los corales son animales marinos, parientes de las medusas y las anémonas, que forman colonias de pólipos pequeños. Estas extraen el calcio disuelto en el agua de mar y lo solidifican construyendo estructuras de mineral duro de carbonato de calcio que les sirve de soporte. Estas estructuras forman arrecifes que albergan una gran variedad de vida marina y constituyen criaderos de múltiples especies de peces, de los cuales dependen gran cantidad de comunidades costeras de pescadores alrededor de todo el mundo. Los arrecifes de coral son conocidos como las selvas tropicales del mar debido a su alta concentración de biodiversidad que sustentan alrededor de un tercio de todas las especies marinas. Una característica muy peculiar de estos animales es que tienen una relación simbiótica con una alga microscópica llamada Zooxanthella, que vive en sus tejidos, le provee al coral su principal fuente de alimento y le dan su color característico. Los corales necesitan de aguas claras para que la luz pueda penetrar y permitir la fotosíntesis de sus algas simbióticas. Por esta misma razón, los arrecifes coralinos se encuentran en aguas poco profundas, de hasta unos 30 metros de profundidad. Cuando los corales se estresan por cambios en las condiciones como la temperatura, expulsan las algas simbióticas que viven en sus tejidos, haciendo que se vuelvan completamente blancos. Este proceso se llama precisamente el blanqueamiento de los corales. El blanqueamiento altera el delicado equilibrio de los arrecifes, afectando peces, invertebrados y algas, y en consecuencia todo el ecosistema coralino. Sucesivos episodios de altas temperaturas en años recientes han sido muy negativos para los corales, pero lo ocurrido este año ha sido el más devastador a nivel global, y los corales ya no encuentran lugares de refugio para sobrevivir. Los científicos están realizando esfuerzos importantes por tratar de salvar a estos ecosistemas. Recientes estudios genéticos están permitiendo seleccionar los ejemplares más resistentes a estos calentamientos para reproducirlos en acuarios y en laboratorios con el fin de salvarlos de la extinción y eventualmente poder repoblar zonas afectadas. Con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Héctor Soldi por su valioso aporte esta mañana. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a Sistema B y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.